A un encuentro con el Padre Marcos, pues lleven la Biblia, porque venimos a un encuentro, venimos a encontrarnos con la palabra y no llevamos la Biblia. Es como el estudiante que va a la escuela y no lleva cuadernos. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios, a esta meditación. Hoy compartimos San Lucas, capítulo 5, versículo 33. Cada día que pasa me encanta cómo la palabra de Dios va dando mucha enseñanza, va dando mucha reflexión para nosotros. Hoy nos encontramos con un pasaje de las Escrituras donde el ayuno era importante. Donde el ayuno, dice San Lucas capítulo 5, versículo 33, era fundamental para los fariseos, para los judíos. Y tenían que ayunar, y ayunar era dejar de comer para dedicarse a la oración. Y resulta que los fariseos se dieron cuenta que los que seguían a Juan ayunaban. Los fariseos se dieron cuenta que los que seguían a Juan eran hombres de oración, que los que seguían a Juan eran personas muy ascéticas, muy limitadas, se abstenían de muchas cosas. Y le reclamaron a Jesús los fariseos: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los de Juan, que es tu primo hermano, sí. Los de los fariseos, sí. Pero los tuyos no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jesús les dice: la presencia del novio permite que ellos puedan estar pendientes del novio. Tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. El novio está aquí y estos discípulos los necesito mantener haciendo el trabajo. Pero cuando ya no esté, es lo que dice Jesucristo: dentro de poco tiempo ya no me verán y ustedes estarán tristes, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Estos discípulos míos, cuando yo no esté, ese día sí van a ayunar. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ayuno. Y vamos a hablar un poquito de lo que los fariseos practicaban exteriormente para que la gente los viera. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 33. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente.
El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces, Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 36 vamos a responder todos. La salvación del justo es el Señor. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos, la salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol al mediodía. Todos, la salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. Todos, la salvación del justo es el Señor. En cambio, a los justos, a los injustos los borrará de la tierra para siempre. Todos, la salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. Todos, la salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos y los escribas les preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras que el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos,
porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo desde Madrid, España, la palabra de Dios. Me alegra mucho poderlos acompañar, poder estar con todos ustedes compartiendo esta palabra. Hoy meditaremos San Lucas capítulo 5, versículo 33. Y San Lucas nos muestra que los fariseos estaban bravos con Jesús porque decían que los discípulos de Jesús se lo pasaban comiendo, se lo pasaban bebiendo y no ayunaban. Los fariseos eran bien metiches, que andaban pendientes de la vida de los discípulos de Jesús para criticársela. ¿Conocen algún fariseo moderno que anda pendiente de lo que usted hace y anda calumniándole y levantando falsos e inventando cuentos, inventando calumnias? ¿Conocen alguno? Y los hay. Yo recuerdo una vez, estaba en una misa y en la misa estaba mi hermano. Y entonces Benjamín estaba con su esposa y en la misa pues estaban cerca. Yo todavía no había llegado para la misa, me tocaba presidirla, no había salido, la gente iba llegando, mi familia se fue y se sentó. Y la gente se confundía a mi hermano conmigo y me decía Padre Marco, pero era Benjamín que le decía. Lo cierto es que en un momento mi hermano agarra a su esposa de la mano y se la lleva. Y cuando se sientan al lado, empieza una vieja chismosa atrás. ¡Ah! Pero mire el Padre Marcos, anda agarrado de la mano con esa mujer. Y empiezan esas viejas chismosas a darle a la lengua. Y en eso estaba una persona que me conocía, sabía que él era mi familia. Y le dijo, no señora, ese es el hermano del Padre Marcos. Pero es el padre, mire, es el hermano. Ahorita va a ver que el padre va a salir a la misa. Dicho y hecho. Salí a la celebración con los monaguillos, mi hermano sentado ahí, yo a la misa. Y aquellas viejas, trágame tierra, chismosas. Les pasó lo de Kung Fu, se confundieron. Andaban chismeando y hablando cosas que no son. Y así eran los fariseos. ¡Ay! Los discípulos de Cristo no ayunan. ¿Qué le importaba a ellos? ¡Ay! Los discípulos de Jesús son unos comelones. El otro día lo vimos por allá arrancando espiga y comiéndosela con las manos, pero por ahí le dijimos, ¿y qué le importaba a ellos? Pero lo vimos allá en San Juan 2 en las bodas de Canaán. ¿Y qué le importaba a ellos?
¿Por qué no se metían en su vida? ¿Por qué no hacían su vida como querían? Un fariseo moderno es aquella persona que anda metiendo las narices donde no lo llaman, donde no le importa, porque es que yo quiero opinar, es que yo quiero hacer una crítica constructiva, es que yo quiero decir algo. ¿Y quién le pidió su opinión? ¿Por qué no se preocupa de su vida? ¿Por qué no se preocupa de su relación familiar? ¿Por qué no se preocupa de su esposa, de sus hijos, de su trabajo? ¿Por qué siempre andas abriendo la ventana para ver la hora de llegada de su vecino? ¿Por qué andas asomado por la puerta viendo con quién llegó su vecina? ¿Por qué andas con los oídos en la pared escuchando los chismes o los cuentos de la casa ajena? ¿Conocen algún chismoso? ¿Conocen algún fariseo que andan metiéndose en camisas de 11 varas y andan metiéndose en todo como viejas chismosas? Es lo que dice San Pablo. El que no trabaje, que no coma, porque nos hemos enterado que hay algunos que viven sin trabajar, pero se andan metiendo en todo. A eso los exhortamos, pónganse a trabajar. ¿Conocen alguno así? Así andaban los fariseos y los escribas. Ah, es que usted tiene un primo y el primo suyo se llama Juan. Ay, pero Jesús, usted no se parece en nada a Juan. Mire, Juan el Bautista ayuna y sus discípulos también ayunan. Pero usted y sus convidados y los que andan con usted, esa cuerda de comelones, de tomadores, esos no ayunan. Esos sí están mal. Nosotros somos buenos. Por eso Jesús, ahorita se lo voy a leer, le llegó a decir, fariseos hipócritas, por fuera eso andan impecables y limpiecitos y pulcros. No quiebran un plato, pero por dentro están llenos de rapiña, de podredumbre. Quiebran la vajilla completa. Por fuera parecen muy justos, legales. Ayunamos, comemos, nos lavamos las manos, limpiamos los platos, la cucharilla. Pero el corazón estaba bien sucio, bien dañado, bien destruido, bien cochino. Y así mucha gente que por fuera parece muy hermosa, muy ostentosa, cuida las apariencias, cuida su rostro, cuida su físico, cuida sus bíceps, tríceps y lombrices, pero por dentro el corazón lleno de robo, de rapiña, de maldad, de sinvergüenzura, de rencores, de resentimiento. ¿Conocen alguno así? De eso trata el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos enseña a probar el vino añejo, el vino viejo a Cristo y no estar con vino nuevo, con modas nuevas. Semana Santa en el tiempo de hambre vino, en el tiempo de antes vino añejo, donde todos íbamos a la misa. Semana Santa vino nuevo, hoy día se quiere cambiar por un tal conejo de Pascua, los huevos del conejo de Pascua. Diciembre vino añejo, tiempo de antes de los abuelos. Se colocaba el nacimiento en cada casa y se hacía la oración ante el pesebre y el niño Jesús y se celebraba el nacimiento de nuestro Salvador. El vino nuevo vino a traernos a un Santa Claus, a un Papá Noel y que da regalos y los niños y la familia se enfocan allá y descuidan a Jesucristo y descuidan las cosas de Dios. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? El vino añejo, la fe, de dónde venimos, de dónde arranca nuestra fe, se está perdiendo porque la gente hoy día quiere probar aires nuevos, quiere tener experiencias nuevas y quiere hasta cambiar a Dios inclusive si fuera posible. Y eso está bien mal, eso no se hace, eso no es de Dios. Nosotros debemos aprender que el vino añejo, el vino viejo, las sagradas escrituras, la tradición, lo que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres, es lo mejor y no lo podemos sustituir. Hasta el punto de que la gente cambia el rosario bíblico, vino añejo, antiguo, el rosario que está en San Lucas 1:28. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
San Lucas capítulo 1 versículo 42. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mateo capítulo 6 versículo 9, el Padre nuestro. Por vino nuevo, rosarios nuevos, que entre Jesús y salga María, y que el rosario no sé qué, y quiere cambiar, y se ha inventado miles de rosarios a la Virgen de yo no sé qué, a la Virgen de no sé qué, a la Virgen de no sé qué, y ha descuidado el vino añejo, que es el bueno, que es el bíblico de la palabra de Dios. Así o más claro se lo explico. Y ese es el problema de la gente hoy día. Que las cosas de Dios las quieren quitar, que las cosas de Dios las quieren perder, que las cosas de Dios quieren destruirlas, quieren acabarlas y quieren sustituirlas. Vamos a renovar, que la iglesia debe hacer esto, que la iglesia debe incluir, que la iglesia debe llamar, que la iglesia debería cambiar y que no voy a misa porque me parece muy aburrido. Y quiere la gente probar nuevas culturas, nuevos templos, nuevas formas. Aparecieron los protestantes y ahí hay mucha gente siguiéndolo, probando ese vino nuevo que no sirve, ese remiendo nuevo que daña, que destruye, que acaba. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Qué querían los fariseos? ¿Qué querían los escribas de la ley? Que Cristo cambiara, que Cristo se adaptara a sus costumbres, a sus normas. Si quiere conocer las normas, léase Mateo capítulo 23, que cuidaban la ropa, que cuidaban el lavado de las manos, que cuidaban el cuidado de los platos, de las cucharillas. Cosas nuevas, y la estaban sustituyendo por las cosas de la ley, la palabra de Dios. Y así hay muchos que cambian la misa por una fiesta, por una parranda, por un paseo, por un compartir. Y eso está muy mal. No podemos seguir así. Este evangelio de hoy nos debe enseñar a preocuparnos más de nuestra vida interior antes de andar preocupado por la vida del otro, por la vida ajena, y no para ayudar precisamente, porque usted puede meterse en la vida del otro para tenderle la mano, para ayudar, no precisamente para ayudar. Usted puede ayudar a las personas. Usted debe, si quiere meterse en la vida del otro, a tenderle la mano, a socorrerle, a ayudarle, a colaborarle en algo, a hacer algo por otra persona. Eso sí, hágalo. Cómprele una medicina, ayúdele en algo, en alguito, que eso es bueno. Pero debemos ser conscientes de que si usted va a meter sus narices para criticar, para chismear y para dañar y para destruir, pues mejor no meta las narices, mejor en esa familia no se meta. ¿Quién lo llamó a usted a pedir la opinión? Está como los escribas y los fariseos, que ahí estaban pendientes del quehacer de los discípulos para andar chismeando y para andar reclamándole a Jesús, y creían que Jesucristo les iba a hacer caso. Y creían que Jesús le iba a decir, ay, pues sí, mira, ustedes tienen razón. Vengan para acá, discípulos. Pau, 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 pau. Ustedes se portaron mal. Pau, pau. No, señor. Vengan para acá, discípulos. Ustedes son unos comelones y ustedes son unos glotones. No, Cristo sabía quiénes eran sus discípulos. Cristo los estaba educando, Cristo los estaba ayudando. Y siempre en la educación, y siempre en la formación, y siempre en la preparación habrán terceros que metan las narices. Si no, hagan la prueba en su casa. Cuando usted se case y vaya y le prepare la comida a su esposo, y vaya a hacerle la comida a su esposo, va a ver que va a llegar su suegra y va a meter las narices. Y no precisamente va a llegar con comida y le va a decir, mire, yerna, aquí hay una comida para que me le haga mi hijo, aquí pollito, aquí carne, aquí yo no sé qué. No, va a llegar la suegra y le va a decir, ay no, usted va a matar a mi hijo. Usted lo que le está dando es pura grasa. Usted lo que le está dando es pura fritanga. Usted lo que le está dando es esto. Usted me lo va a acabar, pobrecito, mi hijo sufre. Yo le hacía la comida así y yo le hacía la comida asado. ¿Y quién la llamó a usted, suegra meticha, que meta las manos ahí? ¿Y quién le invitó a usted a ese lugar? Mete las narices para darte cuenta de que tu hijo no está comiendo bien, pero usted ni siquiera es capaz de hacerle la comida a su esposo, lo desatiende, ni le lava, ni la plancha, ni la atiende, y quiere venir a enseñarle a su yerna cómo atender a su hijo. ¿Así o más claro? Ese es el problema de la gente hoy día, que quiere involucrarse en la vida del otro, que quieren meterse en la vida del otro para pedir explicaciones, para pedir qué hacen, para pedir cómo viven. Pero cuando se hace una retrospección en su vida y se examinan completamente, se dan cuenta que están haciendo las cosas mal por las novedades. Igual el suegro. El suegro llega a la casa del yerno y viene a darle explicaciones.
Que esto está dañado, que esto hay que hacerlo así, que a mi hija hay que atenderla así, que no me le levanten la voz, que me la trate bonito y que mire cómo tiene el carro y que mire cómo tiene la casa, mire cómo tiene la yarda. Pues si a usted le molesta tanto, póngase a limpiar la yarda y a limpiar el carro. ¿Quién lo llamó a usted a que fuera a criticar y a chismear, al igual que los fariseos? ¿Por qué no se pone a colaborar y ayuda y póngase a limpiar eso? Y ya que va a la casa, haga algo por esa familia. Pero tenemos gente como los fariseos que andan metidos en todo, viviendo en todo. Y mire, y aquí mismo. Pueden creer que se metan sacerdotes aquí a chismear lo que yo digo, lo que yo hablo y anden pendientes en mi video para ir a chismear y hablar. Sí los hay. Sí los hay. Pueden creer que hayan sacerdotes andando pendientes de dónde estoy, a dónde voy, qué hago y qué no hago para ir a chismear. Sí los hay. Que hayan protestantes que se metan aquí a chismear y a ver qué estoy haciendo y cómo estoy predicando para criticar. Sí los hay. Bienvenidos, sigan aquí, no los corro, quédense. Ya sé que desde el tiempo de Cristo, de San Lucas capítulo 5, versículo 33, dice que los fariseos eran los que estaban ahí pendientes de la vida del otro. Que andaban pendientes de lo que los discípulos de Jesús hacían porque les molestaban, les eran piedra en el zapato. ¿Y cuál es el problema? Y eso nos va a pasar en la vida. En su trabajo no le pasa, dígame. Cuando usted va a trabajar no le sucede. No andan pendientes sus compañeros la hora en que llega, la hora en que sale, los proyectos que realiza, los éxitos que tiene para andar criticándolo y chismeándolo. ¿No andan pendientes? Sí. La gente está acostumbrada no a vivir su propia vida, está acostumbrada a vivir la vida de los otros. Y esa era la actitud de los fariseos. Iba Jesús caminando y andaban espiándolo a ver si arrancaba espigas. Andaba Jesús en el templo y le presentaron una persona paralítica y andaban espiándolo a ver si curaba. Y a Jesús no le importaba que estuvieran los escribas, que estuvieran los fariseos, no le importaba quién estuviera. El día que tenía que decirle las cosas se las decía, punto, le guste o no le guste, hasta el punto de que en estos días leímos, ¿se acuerdan? Por allá en el capítulo 4, que agarraron a Jesús y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para ir a anunciar a los pobres la buena nueva y anunciar el año de gracia. Esta escritura se ha cumplido hoy. Y empezó a hablar Jesucristo y a predicar. Y habían en Sarepta muchas viudas y fue enviada, en Israel muchas viudas y fue enviado el profeta, la viuda de Sarepta. Y habían muchos leprosos y fue enviado a un leproso que era de por allá de Siria. Y cuando Jesús terminó de hablar y les habló duro, agarraron, lo llevaron al barranco y ya lo tiraban los fariseos, los escribas y la gente en la sinagoga porque no le caía bien. Mire, Jesús no vivía del pensar ajeno. Jesús no vivía de lo que la gente dijera. Jesús no comía y no compartía y no compaginaba con los fariseos porque los fariseos eran bien metiches y bien metidos. Y yo quiero que quede esto claro en el día de hoy para que ustedes y yo aprendamos a vivir nuestra vida antes de estar preocupada por la vida de los discípulos de Cristo. Ay, que los curas son estos. Ay, que los curas son aquellos. Ay, que las monjas son esto, que las monjas son aquello. Que yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay comelones, hay glotones. Que yo no voy a la misa porque en la misa hay muchos pecadores. La gente roba, mata y ahí va y se confiesa. Yo no voy a la misa. Pues vente para acá, usted también es pecador y hay un lugar para usted esperándolo en la iglesia. La iglesia, lo dijo el Papa muy lindamente, es un hospital. Y al hospital van a los enfermos, en este caso los enfermos del alma, para ser sanados. Hace falta un hipócrita más, hace falta un ladrón más, hace falta un mentiroso más. Dígame usted, ¿qué está juzgando en la iglesia, en los discípulos de Cristo? Y te voy a decir, faltas tú para que te vengas también porque tú eres uno igual. Por eso Jesús dijo, ¿por qué miras la viga de tu hermano en el ojo? Que era lo que estaban haciendo los fariseos hoy. ¿Por qué miras la pelusa de tu hermano en el ojo y no te das cuenta de la viga que cargas en el tuyo? ¿Por qué te das cuenta de tu hermano, de los errores? Ay, son comelones, ay, son glotones. Y no te das cuenta de tu vida, no te das cuenta de lo que haces, de lo que vives y cómo vives. De eso trata el Evangelio en el día de hoy. De que ustedes y yo debemos examinarnos a nosotros mismos, debemos evaluarnos a nosotros mismos, debemos corregirnos a nosotros mismos antes de ir a corregir a otra persona.
Vamos a buscar pues San Lucas 5:33. Y vamos a meditar este pasaje de la Escritura que nos va a ayudar a reflexionar. Ay, padre, pues no me diga chismoso, ya es que yo siento que todo lo que usted dice es para mí. Pues yo a usted no lo conozco. Y estoy predicando bastante lejos, pero la palabra de Dios sí te conoce. Agárrate, mejora, reflexiona, cambia, deja esos vicios, deja esas cosas, deja esa mala maña. Y eso está muy mal. Oigan cómo lo dice este evangelio. Lucas capítulo 5, versículo 33. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús. Una pregunta, Señor. No le fueron a preguntar de doctrina, no le fueron a preguntar cómo era el cielo, no le fueron a preguntar si les hacía una sanación. Le fueron a preguntar a Jesús algo muy delicado. Le fueron a preguntar a Jesús por sus discípulos. Miren, dice Marcos 3:13. Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y después enviarlos a predicar. Dice Lucas 10, mandó a 72 a predicar y a anunciar el evangelio y les dio instrucciones. Por allá en el versículo 17 dicen, los apóstoles regresaron contentos y Jesús dijo, vi al diablo caer como un rayo. Por allá Pedro le dijo a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos va a tocar? ¿Saben qué eran para Jesús los discípulos? ¿Saben quiénes eran esas personas que seguían a Jesús? Personas de mucho valor, personas que trabajaban con él y trabajaban de su mano. Y les digo que la pregunta es delicada, porque los fariseos no los van a aplaudir y no le van a decir cosas bonitas. Los fariseos van a reprocharle a Jesús sobre sus pupilos, sobre sus consentidos, sobre aquellas personas que, por ejemplo, que usted sea papá y que llegue el vecino a ponerle quejas de su hijo y empiece a decirle que es un comelón, que es un tragón, que no ayuna, que es un yo no sé qué, y empieza a tratarlo mal. Dígame usted, papá, si el vecino llega a hablar mal de su hijo, ¿qué hace usted? Le dice, ay, bravo vecino, gracias por decirme. Ay, mire vecina, gracias porque yo necesitaba saber esto. Gracias por insultar a mi hijo, pues. Gracias por decirle malas palabras a mis hijos. Decirle comelones, tragones y decirle tomadores era un insulto. Ay, vinieron de gratis a insultar a mis discípulos, a los que yo llamé, a los que yo busqué, a los que están conmigo, a los que me acompañan. Jesús les da un parado. Jesús le dice, no señor, vayan a molestar a otro lado. Mientras que el novio esté aquí, estarán alegres mis discípulos. Punto. Yo apruebo lo que están haciendo. Se sienten contentos conmigo y están conmigo y yo lo apruebo. Los fariseos se estrellaron con Jesús porque creía que Jesús le iba a jalar la oreja. Venga para acá, Pedro. Papá o para Pedro, papá o para Santiago, para Juan, para cada uno papá. No. Jesús le respondió a los fariseos y defendió a los que lo acompañaran. Lo mismo que haría un papá, lo mismo que haría una mamá, lo mismo que haría una esposa, un esposo, un amigo por un buen amigo. Defenderlo. Aunque tuviera razón, aunque hicieran lo que quisieran, los discípulos no estaban haciendo mal, pero los fariseos estaban viendo que estaban haciendo mal y ahí estaban criticándolo. Y entonces Jesús le dice a los fariseos, un momentico. Se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús, escuchen la pregunta, escúchenla. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos? ¿Se acuerdan de aquel pasaje de las Escrituras 18, 9 o 9, 18 de San Lucas? Fue un fariseo a orar en el templo. ¿Se acuerdan o no? Y el fariseo oraba de pie, erguido, y decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Yo no robo, yo no mato, yo ayuno, hago el bien, bla, 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 bla. ¿Se acuerdan del fariseo? Así fueron donde Jesús.
¿Por qué si nosotros y los discípulos de Juan, si ayunamos y hacemos oración y andamos en cosas buenas y andamos con Dios, por qué nosotros lo hacemos? Y esos sinvergüenza de los discípulos que andan por ahí comiendo en todos lados, tragándose las espigas por allá en el campo, que los vi por allá en la boda de Caná y contigo mismo, Jesús, estaban en la boda de Caná. ¿Por qué tus discípulos no ayunan y hacen oración? Y nosotros sí estamos haciendo oración y ayuno. Y Jesús le dijo, ay, qué pena, mira, fariseíto, qué pena. Me agarraron y agarraron a mis discípulos en la bajadita, mira. Es verdad. Discípulos, vengan, vengan. Aquí los fariseos tienen razón. Ustedes son unos tragones y unos comelones y unos tomadores y unos desordenados. Se me van, se me van, se me van. No, Señor. Jesús no regañó a sus discípulos. Le salió lo roto por lo escocido a los fariseos. Y Jesús le da una enseñanza. Para enseñarle a meterse en su vida. Y para enseñarle que Él iba a proteger y a cuidar a sus discípulos. Que Él iba a estar con sus discípulos. Y si estaban haciendo mal, Él los iba a corregir. Y por eso dice, días vendrán en que el novio se le quitará. Entonces sí ayunarán. Ahorita estoy con ellos y sienten alegría y están conmigo y están felices. Y yo voy a privar la oportunidad de comer y voy a privar la oportunidad de compartir y voy a privar la oportunidad que yo les estoy dando. Pues no. Jesús oraba y se iba al monte Tabor a orar. Y como no estaba en el templo metido todo el tiempo orando, entonces los fariseos decían, no está. Y Jesús se llevaba a sus discípulos. Cuando agarraron a Jesús, ¿se acuerda por allá? En Mateo capítulo, me parece que es 26, 44 por allá. Que Jesús estaba orando. Y oraba por tercera vez. ¿Dónde estaba? En el monte de los olivos. Era de noche. Estaba oscuro. Se llevaba a sus discípulos a orar en medio del cansancio, en medio de la fatiga. Tanto de que allá se estaban quedando dormidos. Y cuando Judas, que no estaba orando, por eso el que no ora es un Judas, y puede entregar a Jesús. Y después les hablo de ese tema. Usted que no le gusta orar, me está entregando a Jesús. Cuando Judas fue, que no estaba orando, le presenta la turba, le presenta el grupo de los soldados y se llevan a Jesús, pero los encontró orando y estaban con ellos. ¿Se acuerdan de Santiago y Juan, Pedro, Santiago y Juan, que subieron al monte Tabor a hacer la oración? Que cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, nosotros queremos orar. Cuando digan Mateo 6:9, digan, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Sí oraba Jesús, pero no oraban para que los vieran o allá en el templo. ¿Cómo oraban los fariseos? Con las manos abiertas. ¿Se acuerdan del publicano y el publicano y el fariseo? El publicano erguido oraba, Señor, te doy gracias. Y hablaba duro. Y hacían letanías. Y en la esquina de las plazas se oraban. Y Jesús no oraba de esa manera. Y los discípulos tampoco. No se hacía la oración así. El pobre publicano agachaba la cabeza, que representa a Cristo, que representa a la iglesia, que representa a los discípulos. En silencio hacía su oración. ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración? Mientras que los fariseos en cambio comen y beben. Y los tuyos en cambio comen y beben. ¿Acaso puede? Entonces Jesús les contestó. ¿Acaso pueden ustedes obligar? Escuchen la palabra. ¿Acaso ustedes pueden imponer, obligar a la fuerza a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Si vamos a una boda, ¿acaso los invitados a esa boda van a ayunar? ¿Van a aguantar hambre mientras que está ahí el esposo? ¿Mientras que está ahí el que los invitó? Pues no. ¿Qué va a hacer uno a una boda? ¿No es a comer? Dígame usted, cuando ha ido a una boda, a un matrimonio, al compartir, ¿no anda viendo qué come? ¿No anda viendo cómo se llena? ¿No anda criticando la comida y anda come que come, come? ¿Trague que trague, trague? ¿Sí? Para eso era la boda. Para compartir. Pero el novio en la boda tenía los amigos, tenía los acompañantes. Y yo quiero leérsela de la boda de Canaán. En la boda de Canaán, Jesús era uno de los amigos del novio. Por eso cuando el vino se acaba y Jesús está bien acomodado, lo llaman y le dicen, no hay vino. Porque Jesús fue invitado como amigo a la boda. Y cuando en el pueblo de Israel, que hoy día se trata de hacer cuando hay un matrimonio,
que se reúnen los amigos y le dicen, ¿qué le falta a los novios? Bueno, vamos a regalar una cocina, vamos a regalar una cama, vamos a darle dinero, una fiesta, una celebración. Eso normalmente lo hacían en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el novio que se iba a casar tenía amigos. ¿Y qué hacían los amigos? Bueno, se reunían entre ellos y decían, se va a casar fulano. Fulano no tiene dinero, no tiene de todo. Nosotros sí tenemos. Vamos a hacer una vaca. Vamos a hacer una colecta. Y vamos a reunirnos. Y empezaban todos. A ver, hay que comprar vino. Hay que comprar ovejas. Hay que comprar comida. Hay que comprar platos, cucharas. Bla, bla, bla. Hacían todo. Esos eran los amigos del novio. Y cuando estaban en la boda y de repente se acabó el vino. Fulano de tal vaya a buscar vino. Se acabó el agua. Fulano de tal vaya a buscar agua. Los amigos del novio eran los que participaban de la boda, comían en la boda, pero estaban muy pendientes de la boda. Y andaban ahí con el novio. Y si el novio comía, ellos comían. Y si algo había que solucionar, ellos se iban a solucionar el problema. Cuando Jesús fue invitado a las bodas de Caná, fue invitado como un amigo. Por eso cuando el vino se acaba, había que resolverlo. Y la Virgen María le dice a Jesús, ¿usted es amigo? Ponme la pila. ¿Para qué se metió en ese paquete? Ahora le resuelve. Se les acabó el vino y es un problema. Y Jesús bendijo el agua y la convirtió en vino. Escúchenlo. San Juan 2. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado a la boda con sus discípulos Jesús. Sucedió que se les terminó el vino preparado para la boda, lo que habían buscado, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres que hagas, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Yo ya estoy comiendo, yo ya estoy invitado aquí. ¿Para dónde voy a ir? Tenía que resolver porque era amigo del novio, estaba invitado. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Él es el encargado y que resuelva. Habían allí 6 recipientes de piedra de los que usaban los judíos para las purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús le dijo, llenen esos recipientes de agua, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenla al mayordomo. El mayordomo era el jefe de la boda. ¿Y qué hacía el mayordomo? Gerenciaba. Era el gerente, era el mandamás. Era el mandamás. Y le estoy explicando esto por ahorita explicarle lo que dice Jesús. No van a ayunar los invitados a la boda. Ustedes se están metiendo como discípulos, están conmigo, yo soy el esposo. Y yo soy el esposo de la iglesia. ¿Cómo van a ayunar? El mayordomo era la persona de protocolo, el encargado de todo. Que no podía comer, que no podía tomar, que estaba pendiente de todo. Los invitados del novio eran los que comían con el novio, los que estaban con el novio para arriba y para abajo, y si había algo que resolver, pues lo resolvían rápido y seguían con el novio. Entonces llamó el mayordomo y dijo, cuando probó el agua convertida en vino, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos están bebidos bastante, les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el de mejor calidad, el vino mejor, para el final. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Eso eran lo que hacían los amigos del novio, acompañarlo, comer con él, tomar con él, disfrutar con él, hacer que el novio se sintiera bien. Cuando los fariseos vienen a reprocharle, vienen a decirle, vienen a tratar de hundir a los discípulos, eso le dicen, no señor, ellos son mis invitados, ellos están conmigo y comen y beben conmigo. Y no lo dejó que hablaran de sus discípulos. Miren, el capítulo 3... versículo 27. Juan capítulo 3, versículo 27. Juan el Bautista
del que habla el Evangelio hoy, Juan el Bautista, los discípulos de Juan, él también tenía una concepción de Jesús. Y la concepción que tenía de Jesús era que Jesús era el novio. Y él era el invitado a la boda. Y Jesús dice que a él hay que respetarlo. Ustedes ven que el Evangelio no dice se acercaron Juan, los fariseos y los escribas. No, se acercaron los fariseos y los escribas. Juan no metió las narices. ¿Por qué? Escuchen bien, el 27. Jesús respondió: nadie puede atribuirse más de lo que el cielo le quiere dar. Ustedes mismos son testigos que yo les dije, yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. Es el novio. ¿Quién era Jesús? El novio, el Mesías. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio está a su lado. ¿Dónde estaban los discípulos de Jesús? A su lado. ¿Y qué querían los fariseos y los escribas? Que hicieran los discípulos de Jesús, que se fueran a ayunar, que se fueran a orar y que no estuvieran con él. Claro, les convenía agarrar a Jesús solo para matarlo. Les convenía tener a Jesús solo para acabarlo. ¿Por qué a Jesús no lo metieron preso de buenas a primeras? ¿Por qué a Jesús no lo agarraban de buenas a primeras? Y cuando fueron a agarrar a Jesús, ¿saben cuándo lo agarraron? Cuando Jesús estaba de noche, cuando Jesús estaba con los discípulos cansados y agobiados, medio dormidos, ahí llegaron y lo agarraron y se lo llevaron. Pero no lo agarraron cuando Jesús estaba con la multitud. No lo agarraron, le tenían miedo a la multitud. Cuando Jesús hablaba tenía muchos amigos, muchas personas que lo cuidaban, que lo amaban. Por eso en la noticia de cuando en los discípulos de Maús, en Lucas capítulo 24, ¿lo han leído ustedes algún día? Dice, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió en Jerusalén en estos días? Cómo Jesús, un profeta grande, de palabra, la gente amaba a Cristo, multiplicó el pan para 5,000, multiplicó panes para 4,000, tenía 72 discípulos. Hechos dice que se le apareció a más de 500 discípulos. Cuando ellos le dijeron a Jesús, tus discípulos no ayunan, no oran, le estaba diciendo, mándenlos lejos, vayan, sáquelos. Pero Juan el Bautista aclara y dice, estamos leyendo el 27. Ustedes mismos son testigos, al 29. Es el novio quien tiene a la novia. El amigo del novio, lo que dice hoy el Evangelio. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Los amigos del novio no ayunan mientras esté el esposo. Días vendrán para ayunar. En español, mis discípulos no se van a ir y me van a dejar solo. Ustedes no anden diciendo que se vayan porque lo que quieren es que ellos se vayan para echarme las manos encima. No, Señor. Cristo era inteligente. Y Cristo sabía que lo estaban buscando y que los fariseos estaban bravos y no querían escucharlo. El amigo del novio está a su lado y hace lo que él le dice y se alegra con solo oír la voz del novio. Escuchen lo que era el amigo del novio. El amigo del novio en la boda debe estar al lado del novio y debe hacer lo que el novio le dice. Viene a decirme a mis discípulos que ayunen, que no coman, ni que fueran sus discípulos, pues. Ni que fuera a su casa. Viene a decir qué voy a hacer en mi casa. Y viene a decir qué voy a hacer con mi esposa. Esa no es su esposa, esa es su hija. Puede ser muy suegro, puede ser muy papá de su hija. Pero aquí en la casa mía mando yo. No meta la nariz. Igual que la gente cuando llega a la iglesia. Ay, padre, usted debería hacer esto, usted debería hacer... No, ya va. El padre, el sacerdote, soy yo. Déjeme una opinión, pero es que yo no voy a cambiar el altar para allá y las mesas para allá y voy a colocar todo pata arriba porque usted diga. Los amigos del novio hacen lo que
Él les dice, y escuchen, y se alegran con solo oír su voz. No necesitan estar lejos, no necesitan estar apartados, no necesitan estar alejados. Claro, ¿qué era lo que los fariseos decían de los discípulos de Cristo? ¿Qué era lo que los fariseos decían de los discípulos del Señor? ¿Cómo los trataban? Mateo capítulo 11, versículo 19. Escuchen lo que decían los fariseos, los saduceos, sobre los discípulos de Jesucristo, sobre el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 19. Ya con esto terminamos. Escuchen con atención. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía. Y ustedes dijeron, está endemoniado. Juan el Bautista vino aquí, no comía y no bebía, y dijeron ustedes, está endemoniado. Ah, mis discípulos comen y beben y ustedes vienen a reclamarme porque los invitados del novio comen. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Así es la gente. Si hace, porque hace. Y si no hace nada, porque deja de hacer. Si habla, porque habla. Y si no, igual es sacerdote. Si predica largo, es un hablón. Si predica corto, es un dormilón. Si habla bajito, ¿y quién lo escucha? Y empieza la criticadera de Juan el Bautista, a los que los fariseos hoy en San Lucas capítulo 5, versículo 33, decían, Juan el Bautista se ayuna, sus discípulos también ayunan. Juan el Bautista hace oración, sus discípulos también. ¿Saben qué decían de él? ¿Saben qué decían a las espaldas de Cristo y a las espaldas de Juan el Bautista? Esto que lo están reprochando. Que Juan el Bautista estaba endemoniado. ¿Y saben por qué? Porque Juan el Bautista no comía y no bebía. Y decían, está endemoniado. Miren, para agradar a la gente es la cosa más difícil del mundo. Por eso usted no viva del qué dirán. A usted no le importe lo que digan los vecinos chismosos que tiene, lo que digan sus compadres, lo que digan sus amigos de trabajo. Usted viva su vida del lado de Dios y como Dios manda, y de resto que le entre por un oído y le sale por el otro, que le preste la palabra de Dios atención y no al mundo. Juan el Bautista no comía bebé, ese está endemoniado. ¿Y qué decían de Jesús y los discípulos? Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Tus discípulos no ayunan, lo de Juan sí. Tus discípulos andan comiendo y bebiendo. Viene Jesucristo, que come y bebe, y ustedes dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Miren lo que decían de Jesús. Es un comelón, un glotón. De Jesús decían que era un borracho. Eso decían los fariseos de Jesús. Eso decían ellos que se creían santos, ellos que se creían perfectos. Porque miraban a Jesús con sus discípulos compartir, por ejemplo, en la boda de Caná. Y eso es malo y eso es pecado, no se puede. Son lo mismo que hacen los protestantes con los católicos. En la iglesia católica hay unos borrachos, en la iglesia católica hay unos pecadores. Lo mismo, igual que los fariseos. Los fariseos modernos, los protestantes que hablan de los católicos a diestra y a siniestra. Amigos de publicanos. Es un comilón y un borracho, amigos de cobradores de impuestos y de pecadores. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Una mujer sorprendida en adulterio, amiga de Jesús. Una María Magdalena de la que habían salido 7 demonios, amigo de Jesús. Un Pedro y Andrés que tenían dinero, que tenían y vendieron todo, un amigo de Jesús. Los amigos de Jesús eran caracterizados por ser borrachos y comelón, y no porque lo eran, sino porque los chismosos de los fariseos, metiches en la vida de los demás, andaban pendientes para juzgar a los discípulos en Cristo. Y en conclusión, si usted le sirve a Cristo, van a decir de usted que es un borracho, que es un comelón, que es un fariseo, que es un pecador. Dígame si no se lo han dicho.
Dígame si no lo han tratado así. Dígame usted si en la iglesia no le han tratado de la peor manera. ¿Por qué? Porque eres discípulo de Cristo. Por eso Jesús dijo, cuando la gente hable mal de ustedes, no se preocupen. Preocúpense cuando los aplaudan, cuando digan cosas buenas. Ahí sí preocúpense. Pero cuando levanten calumnias, Mateo 5:11, cuando levanten falsas acusaciones, cuando los señalen, alégrense, salten de contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos.